tuvo. Y precisamente para conocer más de este tema, damos la bienvenida al estudio de Bitácora Política a Juan Ricardo Pérez, socio fundador de Central de Inteligencia Política. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme otra vez a su programa. Oye, pues arrancamos el año con esta medición de cómo cubrimos los medios de comunicación a los presidenciables. ¿Cómo les fue? A ver, es la primera vez que tenemos ya bien definidos quiénes seguramente estén en la boleta. Es decir, los 5, tanto Meade como AMLO, como Anaya, Margarita y el mismo Bronco. Entonces, ¿qué vimos en diciembre? En diciembre yo lo dividiría en dos tendencias. La primera tendencia es, y se parece a la cobertura que reciben todos los aspirantes, ¿no? Cerraron filas con los otros partidos y formaron sus alianzas. El PRI lo logró hacer con el PANAL y con el Verde. El PAN logró hacer el frente con el PRD y Movimiento Ciudadano, y Morena lo logró hacer con el PES y con el Partido del Trabajo. Todos ellos, ¿qué hicieron? Bueno, cerraron filas, lograron la alianza, se presentaron ante el INE y presentaron su candidatura, ¿no? Habiendo dicho eso, después yo diría que la otra tendencia es qué está sucediendo con los independientes. Bueno, los independientes ahorita están tratando de conseguirlas. Bueno, las firmas ya las tienen, lo que están consiguiendo es... Lo que están tratando de conseguir es el 1% del padrón electoral de 17 estados. Entonces yo diría que esas son las dos tendencias. Después, ¿qué vemos? Bueno, vimos que José Antonio Meade fue el que más cobertura obtuvo, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Esto, para efectos prácticos, se puede decir que fue un empate. A Ricardo Anaya lo vemos en un tercer lugar, yo diría rezagado en diciembre. Aquí vemos que cometió un error. Lo que la tecnología nos dice es que cometió un error sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque este era su momento. Es decir, consiguió consolidar el frente, se registró como precandidato. Después de todo el año que vino arrastrando negativos por el tema del frente, de que si iba o no iba, hoy por hoy lo consiguió y sin embargo desapareció los últimos días, yo me atrevería a decir que las últimas semanas o los últimos 10 días de diciembre. ¿Y esto qué efectos tiene? Bueno, el espacio mediático que no use Ricardo Anaya lo va a utilizar alguien más. Claro. Entonces, ¿quién lo acaba utilizando? Pues lo acaba utilizando José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador. Cuando fue el destape de Meade, fue el que más cobertura obtuvo. Y aquí Ricardo Anaya desaprovechó este momento que lo impulsó, que naturalmente los medios de comunicación tenían que cubrir la candidatura o precandidatura de Ricardo Anaya. Entonces esto lo consideramos basado en datos reales que pues dejó de tener cobertura mediática, que la acabó ocupando Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Veremos en enero, ya que empiecen las campañas, qué sucede, ¿no? Después con Margarita Zavala, ¿qué vimos? Y con el Bronco, están en el tema de recabar las firmas. En el Bronco, ¿qué vemos? Que está recabando las firmas, pero hay dos pasos. Uno es recabar las firmas y el otro es que el INE te autorice, que sean válidas, claro, que te validen estas firmas. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver pues cuestiones que se le pueden llegar a dificultar al Bronco, pero nosotros pronosticamos que tanto Margarita Zavala como Ricardo, como el Bronco, van a cumplir con las firmas. Un dato interesante que nos llamó, se empezó a hablar mucho de las esposas, es decir, de Juana, la esposa de José Antonio Meade, y de... Bueno, y aquí en esta pantalla vemos el saldo positivo, es decir, Anaya fue el que mejor cobertura obtuvo, seguido de AMLO, en segundo lugar, que fue un gran mes para Andrés Manuel López Obrador. Tercer lugar Meade, Margarita Zavala en cuarto y el Bronco pues tabla salió, ¿no? Poco más positivo. Pero datos interesantes que nos llamaron la atención. Del 100% de la cobertura que recibió Meade, el 10% de la cobertura se la generó su esposa Juana. ¿Esto qué quiere decir? Pues que pensamos que va a ser un gran activo, ¿no? Con cobertura te refieres a atención de los medios. Atención de los medios. O medios tradicionales. Medios tradicionales. Porque en redes sociales también se abordó. Sí, claro.
y no le fue tan bien, pero eso no es lo que ustedes analizan. No, nosotros analizamos medios tradicionales, es decir, periódicos, radio y televisión. Son más de 100 programas los que, los que hacemos. Y después, por el lado de la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz, vimos que salió a cantarle una canción. Claro. Y esto, y las secuelas de esto, le generó el 4%. Todavía no vemos... que es una cantidad, pues me parece importante, una representación importante de lo que viene, de lo que generó. Y falta todavía ver la esposa de Ricardo Anaya. Cómo se llama, qué hace, qué papel va a jugar en la campaña, ¿no? Margarita Zavala sabemos que no va a utilizar mucho a su esposo. Y el Bronco, pues también esperemos. Pero lo que sí vimos es que el factor de las esposas generó cobertura, más de la que pensamos, la verdad, no sabíamos que los números iban a ser tan grandes. Te estamos hablando que el 10% del total de la cobertura que se le generó a Mid la generó la mujer de Mid, ¿no? Entonces, pues es interesante ver estas tendencias. En enero veremos qué pasa. Yo creo que en enero ahora sí ya arrancamos, pues, de veras. ¿Por qué digo de veras? Porque todos los procesos, como dije al inicio del programa, se repitieron. Se repite pues, las alianzas, se repite el registro del candidato en el INE, que inician su campaña. Ahora sí vamos a ver de qué están hechas las campañas, qué propuestas tienen y qué va a ser lo que más va a generar. Andrés Manuel López Obrador se ha visto muy hábil ocupando espacios mediáticos. El tema de la amnistía le generó mucha cobertura, el 13%, pero esta cobertura pues fue negativa porque pues se le criticó mucho, ¿no? Bien. Y entonces eso es lo que estamos viendo tendencias, ¿no? Creemos que Anaya va a subir en enero porque pues pensamos que se mantuvo en neutral, puso el freno y no se hizo lo que tenía que hacer en diciembre, y eso tuvo un saldo, pues yo le llamaría negativo para él. Bien, ahí está el mensaje. Pues no adelantemos vísperas, ya estamos en el primer mes del año, ya estamos en la primera semana laboral oficialmente, y bueno, pues veremos cómo resuelven, sobre todo el PRI, que está en este momento con serias críticas de distintos gobiernos en relación al combate a la corrupción y cómo lo resuelven en ese sentido. Me quedo con el tema, Ricardo, de las esposas, que sin duda es pues un hecho de análisis distinto a otros años, a otras elecciones, ¿no? Porque antes no poníamos tanta atención a lo que Pero desde el sexenio pasado, desde la elección pasada en el 2012, la primera dama que tenemos hoy en México, Angélica Rivera, fue también factor de cobertura y fue un factor determinante para el triunfo del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Entonces, esto que dices, Héctor, el factor de las esposas va a ser importante analizar. Es un gran punto el que acabas de decir, es decir, la primera dama de hoy por hoy de México fue muy mediática en su momento, muy mediática, y pues ¿qué te generan los medios? Pues los medios te generan cobertura y la cobertura te genera atención, ¿no? Claro. Entonces es un gran punto que haces, el de la gaviota, la verdad. Sería interesante que dentro de los nombres que estás poniendo con las cantidades, ahora le agregues los nombres de las esposas. De las esposas, de las parejas. De las parejas, sí, es lo que hicimos. Este mes fue lo que hicimos, analizamos porque nos pareció que era un dato muy atractivo entender, porque se hablaba de las esposas, pero una cosa es que se hable de las esposas y otra cosa es entender con datos duros qué cobertura se generó. Entonces, conclusión, Juana le generó el 10%, Beatriz a López Obrador le generó el 4%, esperemos a ver las esposas de los otros contrincantes y en su caso el esposo de Margarita Zavala, pues que fue expresidente de México. Veremos qué papel juega. Muy bien. Juan Ricardo. Gracias por tenerme en su espacio. Gracias, hasta la próxima.